Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Cuando el miedo se aprende. En este episodio analizaremos el caso de Javier a partir del relato Papi, no te lleves esa bicicleta, publicado por la Comisión de la Verdad. En esta ocasión abordaremos dos conductas problema desde el análisis de la conducta, utilizando los principios de condicionamiento clásico y operante. Soy María Alejandra y junto a mis compañeras Nina, Gina y Angie, esperamos que en este espacio puedan comprender cómo el aprendizaje y el contexto influyen en la conducta humana. Para comprender el caso de Javier, es fundamental situarlo en el contexto histórico y social en el que ocurre su experiencia. El relato publicado por la Comisión de la Verdad en el 2022 se enmarca en el conflicto armado colombiano, un contexto caracterizado por la presencia de grupos armados ilegales, amenazas constantes, violencia directa contra la población civil y un clima generalizado de miedo e incertidumbre. Javier es un niño de 11 años que junto a su familia se ve expuesto de manera directa a la incursión de un grupo familiar en su municipio. Durante este episodio, Javier vive situaciones de alto riesgo para su vida, es separado brevemente de su entorno familiar, presenta amenazas armadas y experimenta una huida desorganizada motivada por el miedo intenso. Estas experiencias ocurren en un momento crítico de su desarrollo, lo cual incrementa su impacto a nivel emocional y conductual. Comenzaremos analizando la primera conducta problema desde el condicionamiento clásico, también conocido como aprendizaje asociativo pavloviano. Según Domhan, el condicionamiento clásico ocurre cuando un estímulo inicialmente neutro se asocia de manera repetida con un estímulo biológicamente significativo, generando una respuesta condicionada similar a la respuesta original. En el caso de Javier, el estímulo incondicionado está representado por la presencia directa de actores armados, las amenazas explícitas de muerte, la exhibición de armas y la percepción real de peligro inminente. Estos estímulos provocan de manera natural una respuesta incondicionada de miedo intenso, activación fisiológica, pánico y conducta de huida. Durante estos eventos, múltiples estímulos inicialmente neutros se encuentran presentes de forma simultánea. Lugares como el cerrito y el templo, objetos como la bicicleta, sonidos como los gritos, los disparos o el helicóptero, e incluso momentos específicos del día se asocian de manera repetida con la experiencia traumática. A través de este proceso de asociación, dichos estímulos se convierten en estímulos condicionados. Como resultado, Javier desarrolla respuestas condicionadas de miedo y ansiedad ante esos estímulos, incluso en ausencia de peligro inmediato. Esto se evidencia en la forma que corre con los ojos cerrados, se golpea contra objetos y presenta una reacción desorganizada, lo cual indica una activación emocional intensa que supera la capacidad de control voluntario. De acuerdo con Domhan, este tipo de aprendizaje no requiere intención consciente y puede consolidarse rápidamente cuando los estímulos incondicionados son altamente aversivos, como ocurre en las situaciones de violencia extrema. En este sentido, las respuestas de Javier no deben entenderse como exageradas o desproporcionadas, sino como el resultado de un proceso de aprendizaje adaptativo en un contexto de amenaza real. La segunda conducta problema se analizará desde el condicionamiento operante, específicamente desde el enfoque del conductismo radical propuesto por Skinner. Desde esta perspectiva, la conducta se explica en función de sus consecuencias y de las contingencias que la mantienen en el tiempo. La conducta que analizaremos es la autoinculpación persistente de Javier, expresada a través del pensamiento y verbalizaciones en las que se atribuye la responsabilidad por la pérdida del embarazo de su madre. Para realizar el análisis funcional utilizando el modelo de antecedentes, conducta y también las consecuencias. Entre los antecedentes se encuentran los recuerdos recurrentes del evento traumático, las narrativas familiares sobre lo ocurrido y la frase internalizada, papi, no te lleves esa bicicleta, que funciona como un estímulo discriminativo que evoca la conducta de la culpa.
La conducta consiste en pensamientos reiterativos de autorreproche y en la atribución de responsabilidad personal por un evento que estaba fuera de su control como niño. Aunque esa conducta genera malestar emocional, se mantiene debido a sus consecuencias. Desde el punto de vista del reforzamiento, la autoinculpación se sostiene por reforzamiento negativo. Al atribuirse la culpa, Javier logra reducir temporalmente la angustia asociada a la incertidumbre, al caos y a la falta de sentido del evento traumático. Asumir la culpa ofrece una explicación, aunque sea dolorosa, lo que disminuye momentáneamente el malestar emocional. Tal cual como lo señala Miltenberger y Skinner, muchas conductas se mantienen no porque produzcan bienestar, sino porque reducen estímulos adversivos, en este caso la incertidumbre y la sensación de indefensión. Además, el contexto de violencia prolongada y pérdida refuerza esta conducta, ya que no genera contingencias que la extingan o que la modifiquen. Para concluir, pudimos comprender a través del caso de Javier la forma en la que la conducta humana no puede analizarse de forma aislada, sino siempre en relación con la historia de aprendizaje y el contexto en que se desarrolla. A través del condicionamiento clásico, observamos cómo las experiencias altamente aversivas pueden generar asociaciones duraderas entre estímulos y respuestas a emociones intensas. Desde el condicionamiento operante, entendemos cómo ciertas conductas, como la autoinculpación, pueden mantenerse en el tiempo debido a las consecuencias que producen, aun cuando generan sufrimiento. Agradecemos su atención y esperamos que este análisis haya sido contribuido a reflexionar sobre la utilidad de las escuelas experimentales y al análisis de la conducta para comprender experiencias humanas complejas. Los invitamos a seguir explorando la psicología desde el aprendizaje y